Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Cuando José declaró en primer lugar que los dos sueños tenían el mismo significado y señaló a su autor, Dios, quien de esa manera procuraba advertir a Faraón y a sus súbditos respecto de algunos acontecimientos venideros sobre el país de Egipto. El número 7, que jugó un papel tan importante en ambos sueños, indicaba exactamente dos periodos de 7 años cada uno. Las vacas gordas y las espigas llenas representaban 7 años de cosecha abundantes. Las flacas, por otro lado, representaban 7 años de escasez. Estos últimos seguirían a los primeros en toda la tierra de Egipto, de modo que los años de hambre no dejarían ni rastro de los 7 años de abundancia. José entonces añadió que la repetición del sueño era para que resaltara la seguridad de los acontecimientos indicados y obviamente la premura de tomar medidas para hacer frente a la emergencia. La confianza de José en su interpretación, que penetraba 14 años hacia el futuro, en contraste con la perplejidad de los sabios de Egipto, no hubo entonces otra cosa como resultado sino que impresionar al rey. Ahora, aparte de la interpretación de los sueños, José le da un consejo al faraón, un consejo que Faraón debía acatar. Debía Faraón nombrar a un hombre como ministro de alimentación de todo el país y también un conjunto de funcionarios para llevar a cabo sus instrucciones. José entonces aconsejó también que durante los 7 años de superabundancia, una quinta parte de la cosecha fuera exigida como un impuesto y almacenada por todo el país. El que tan solo un quinto de la cosecha debía ser almacenada cada año implica que aún en los años flacos la tierra obviamente debía producir alguna cosa. La fertilidad de Egipto siempre ha dependido de ese gran río, que es el río más largo del mundo, llamado el Nilo, y sus inundaciones. Cuando en una época del año el Nilo se desborda e inunda una gran parte del territorio egipcio, hace entonces que los cultivos puedan crecer, porque las lluvias en realidad son muy escasas. Por lo tanto, el país de Egipto depende del río Nilo. Ahora, antes de la construcción de la represa que hoy en día existe de Asuán, a lo largo del Nilo y en el último siglo, eh, para justamente regular la inundación, se han construido diques para controlar una subida normal del río. Esto entonces significa unos 8 o 9 metros sobre el nivel bajo del río durante la estación seca. Si la inundación llegaba a unos 9 metros, los diques eran barridos. Si alcanzaba los 10 metros, aldeas enteras eran destruidas y se perdían vidas. Por otro lado, una inundación de solo 7,50 metros no proporcionaba agua para los campos que están a unos 3 kilómetros del río, lo cual habría de resultar en una sequía parcial. La altura original o ordinaria de las inundaciones que siempre el río Nilo tiene es de 16 codos. Y cuando las aguas son más bajas, no alcanzan a inundar todo el territorio cuando son aún más altas. Por lo tanto, se necesita un largo periodo para que retroceda el agua. Así entonces, en primer lugar, cada parte para que la tierra no se sature, las aguas entonces son detenidas
tanto en el tiempo de la siembra. La administración toma nota hoy en día en el país de Egipto de estas cosas. A una altura de 12 codos sobreviene entonces el hambre, y aún con 13 codos sobreviene el hambre. Por eso prevalece entonces el acatamiento de unas reglas estrictas actuales hoy en día todavía en el país de Egipto. Egipto producía cereales en los años normales. Esos cereales eran prácticamente sobreabundantes y sobrepasaban el consumo interno. Esos cereales se podían exportar en grandes cantidades. El almacenamiento del 20% de la cosecha en los años de abundancia no produciría ninguna privación y al mismo tiempo permitiría acumular una enorme cantidad de cereales. Es entonces sabio y prudente el consejo que José le dio al faraón para que no se hiciese sentir terriblemente esa hambruna que venía por 7 años. Ese consejo que José le dio al faraón y a los consejeros del faraón fue realmente formidable. Y esto llenó los ojos del faraón. Le gustó muchísimo, no solamente el consejo que José le había dado, sino también la forma y el carácter como José hablaba, donde se veía que realmente este hombre tenía plena y absoluta confianza no en sí mismo, sino en el Dios del cielo. Qué hermoso que nosotros pudiésemos tener la misma experiencia de José. Y no me refiero a adivinar sueños, sino me refiero a dar la impresión a las personas que en nosotros vive Cristo Jesús, que en nosotros pasa algo importante, que nosotros hacemos la diferencia cuando tratamos con los demás por nuestro carácter. El carácter que Cristo tiene, el carácter que Cristo manifestó en esta tierra. Ese carácter es el carácter que nosotros debemos emular y es un carácter que José tenía. Por eso la bendición de Dios a José en todo lo que hacía. Pero ese carácter no se construye de un día para otro. Es el resultado de una comunión íntima con el Señor. Es el resultado de andar con el Señor diariamente, de colocar nuestra vida, nuestros deseos y todo lo nuestro en las manos del Señor. Dios es el único que puede transformar el corazón. Dios es el único que puede transformar nuestro carácter. Y qué importante es esa tarea. Es más importante que cualquiera, porque de eso depende nuestra entrada en el reino de los cielos. Porque la entrada en el reino de los cielos demanda un carácter de acuerdo a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y en Él podemos lograrlo porque solo Él nos redime del pecado y nos da una transformación completa en nuestro carácter. Aprendamos de José el vivir plenamente, diariamente, no importando las circunstancias en contra de la mano de Dios. Que el Señor les bendiga.